El doctor Daniel Vergara López fue un científico mexicano proveniente de una familia educada del siglo XIX. Nació el 27 de diciembre de 1865 en Mineral de Pachuca, antes Estado de México. Sus padres fueron el ingeniero José María Daniel Vergara López y la señora Guadalupe Escobar. Murió a la edad de 73 años en la Ciudad de México, en el año de 1938, de carácter muy fuerte y congruente con su propio código ético. En 1880 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y en 1884 ingresó a la Escuela de Medicina. Comenzó a frecuentar el Instituto Médico Nacional, donde trabajó de 1888 a 1909. En 1890 se graduó como médico con la tesis sobre fisiología de altura. Montó los laboratorios de fisiología experimental en el Instituto Médico Nacional y en la Escuela de Medicina, el primero dedicado a la investigación y el otro a la enseñanza experimental de esta disciplina. Aunque su labor fue importante, nunca pasó de asistente en el Instituto Médico Nacional y de ayudante en la Escuela de Medicina. Su trabajo científico se puede resumir en 3 grandes aportaciones, según el doctor Carlos Serrano, las cuales son diseño de material antropométrico, crecimiento infantil y fisiología de altura. En cuanto al crecimiento infantil, para Vergara López, los parámetros del cuerpo humano usados por médicos mexicanos debían de ser decididos precisamente en el cuerpo mexicano y no usar los descritos por extranjeros. Para esto realizó mediciones antropométricas de adultos, además de llevar a cabo trabajos escolares. En 1907, el gobierno mexicano ordenó al Instituto Médico Nacional que midiera a los niños para hacer muebles escolares adecuados. Este trabajo fue realizado en el periodo de 1908 a 1909 en un hospicio de la Ciudad de México. Los resultados obtenidos se basaron en cédulas antropométricas que constan de 3 partes: perfil antropométrico, el cual contenía la información general, fecha de nacimiento, sexo, tiempo de residencia y la información hereditaria del niño, antecedentes familiares. También contenía una sección de observaciones referidas a los rasgos fenotípicos, así como impresiones del investigador sobre la inteligencia, carácter y personalidad del niño. El segundo apartado, examen funcional, medía las funciones y probables alteraciones de la visión, oído, sensibilidad táctil, la fuerza muscular, los principales parámetros del aparato respiratorio, circulatorio, así como una biometría hemática. En la tercera parte se incluían siluetas del cuerpo del niño dibujadas en papel milimétrico y de diversos tamaños. Estos parámetros transmiten parte de la personalidad casi obsesiva del Dr. Vergara López, así como su trabajo riguroso en el laboratorio. Después de 1909, Vergara López publicó numerosos trabajos sobre sus métodos antropométricos y mediciones en el mundo. Para Vergara López, los estudios antropométricos tenían una inmensa importancia, así lo demuestra en algunos de sus trabajos, donde escribe: los resultados de este estudio tienen una importancia inmensa. El sociólogo, el pedagogo, encargados de conducir al pueblo en su engrandecimiento, de aprovechar actitudes y corregir defectos para llevar al máximo el desarrollo físico e intelectual, deben forzosamente conocerlos. Igual utilidad tiene que sacar el médico clínico, supuesto que la naturaleza, intensidad y marcha de los fenómenos de orden patológico no pueden estimarse debidamente sin el conocimiento exacto de las normas anatomofisiológicas. Vergara López, 1900. Diseño de equipo antropométrico. Vergara López gozaba de gran creatividad para obtener la información somatológica. Diseñó varios instrumentos con gran versatilidad, además de adaptar los existentes. Algunos de sus inventos son el toracógrafo, el ortoradiógrafo y el cirtometógrafo. Algunos que adaptó, como el radioscopio o fluoroscopio. Además, dominaba el uso de goniómetros, oftalmómetro, audiómetro, cirtómetro de plomo y estaño, hematímetro, espirómetro y estesiómetro. Vergara López también publicó obras sobre los instrumentos que diseñó. Tal es el caso de una nueva importancia en la aplicación de la ortoradiografía en la Gaceta Médica de México. Fisiología de altura. Vergara López creía que la influencia del medio ambiente en el funcionamiento normal del cuerpo y el proceso de salud de enfermedad es un tema de sumo interés, idea que compartía con los estudiosos de su época. Así, impulsó las investigaciones de la llamada medicina de altura, sobre todo en el dominio de la fisiología respiratoria. Estimulado quizá por la lectura temprana del médico francés Denis Roudanet, quien postuló la teoría de la anoxemia barométrica, la cual consistía
en que debido a la baja presión y la elevada altura de este valle, sus habitantes respiraban aire enrarecido, con menor cantidad de oxígeno, lo que provocaba pereza física y anemia intelectual. Según Jordanet, además de retrasar la fisiología, condenando a los mexicanos a ser una miserable raza, víctima fatal del medio cósmico e incapaz de superarse en toda clase de progreso. Vergara Lope dedicó casi 30 años a investigar este tema, específicamente las variables fisiológicas, y concluyó que la teoría de la anoxemia barométrica era falsa, para lo cual propuso la ley de compensación, la cual postula que a mayor altura y menor presión, el número de respiraciones aumenta de 2 a 3 por minuto. La rarefacción de las alturas quedaría compensada con un incremento de la frecuencia respiratoria, proporcional a la altura y el aumento directo de glóbulos rojos. También se daría una proporción directa con la altitud. Tal compensación no solo es fisiológica, también la anatomía está involucrada, ya que la caja torácica se vuelve más amplia por la liberación del esternón y la apertura de las costillas. Por lo tanto, la rarefacción de las alturas quedaría equilibrada con el aumento proporcional de respiraciones, pulsaciones, eritrocitos y el tamaño del tórax. La fisiología en México tuvo dos periodos marcados en el siglo XIX. El primero de manera individual, financiada por cada interesado. El segundo cobijado de la mano de instituciones y un impulso a la ciencia por el gobierno porfiriano. Aunque con un toque nacionalista, la fisiología experimental reflejó los conocimientos de la teoría celular, el darwinismo y la medicina experimental. La fisiología mexicana tuvo un gran impulso en un corto periodo, correspondiente también a los trabajos de Vergara Lope. Debemos también tomar en cuenta el papel primordial que tienen las instituciones en la explosión de los estudios fisiológicos en el país, ya que tenían por comisión subsanar el retraso científico de la nación. El Instituto Médico Nacional fue la institución en cuyo seno nuestro protagonista desarrolla su obra científica. Como podemos apreciar, Vergara Lope fue una figura de primordial importancia para el desarrollo de la fisiología de altura en el país, aunque tendríamos que esperar hasta 1957 para la aparición formal de una Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Para el año de 1929 se logró la implementación del pensamiento fisiológico en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Daniel Vergara Lope estableció en la fisiología de altura las bases de la fisiología mexicana moderna, al mismo tiempo que aplicó el método experimental, ya que integró al laboratorio el uso de instrumentos y de las matemáticas, además de entender la importancia de los estudios poblacionales. Como se menciona anteriormente, la colaboración directa en la creación del Laboratorio de Fisiología Experimental, ya que dedicó más de 15 años de su vida intelectual a esta empresa, importante para el desarrollo de la ciencia médica y en particular de la fisiología en el país. En 1909, Manuel Carmona encomendó a Vergara Lope la instalación de los laboratorios de fisiología experimental y para 1902 se convirtió en el jefe del laboratorio de la Cátedra de Fisiología. Entre sus alumnos destacados encontramos a Sánchez de Tagle y Fernando Zagarra. El pensamiento raciológico en México, fundamental en la ciencia médica y la fisiología, hizo posible que el discurso político y social atribuyera el atraso y las dificultades por las que atravesaba el país a determinadas inclinaciones morales o psicológicas que eran inherentes a las razas mexicanas. Este pensamiento atribuye una vinculación entre los rasgos fisiológicos y las inclinaciones mentales o morales de los grupos étnicos, a partir de las cuales se conforma un carácter nacional con una serie de vicios y virtudes que se transmiten a través de la herencia. Por Casitas, 2005. Conducido por sus pasiones, el doctor Vergara Lope pasa de la clínica al estudio de poblaciones, propone el conocer al hombre de México a través de sus promedios anatomofisiológicos, correspondientes a todas sus variantes, que permitan visualizar de manera adecuada los fenómenos normales o patológicos. Esto refleja que para el doctor Vergara Lope es de suma importancia la relación del hombre con su medio ambiente. Asumió directa o indirectamente el papel de defensor de la raza mexicana, ya que el estudio de la fisiología de altura estaba ligado a demostrar que los mexicanos no éramos una raza atrasada y condenada a desaparecer, víctima del medio cósmico en el que estábamos inmersos. Por esta razón es que la obra de Vergara Lope se ve directamente relacionada con los estudios raciológicos en México, ya que para él la raza mexicana estaba tan bien adaptada a su medio como lo demuestra en su ley de compensación, es decir, que él no compartía las ideas de la época en donde el factor racial intervenía en la definición de las modalidades de la vida social, la idea de que existen patrones de normalidad a los que debe ajustarse los grupos que eran considerados menos avanzados. Las ideas sobre lo que eran las razas se ven plasmadas en trabajos como el de Francisco Pimentel,
Memoria sobre las causas que ha originado la situación actual de la raza indígena de México y medios para redimirla en 1864, en la cual escribe: en cuanto a su carácter, el indio es grave, taciturno y melancólico, aún en sus fiestas y diversiones flemático, frío en sus pasiones y lento en sus trabajos. Pero esto hace que lleve a la perfección toda obra que requiera paciencia. El indio es sufrido y resignado, aunque se le ha negado que sea agradecido, la experiencia demuestra lo contrario, como dice un buen observador, Clavijero. El maltratamiento que los indios han sufrido siempre los ha hecho serviles, desconfiados, hipócritas, tímidos, mentirosos y aún pérfidos. Generalmente hablando, no conocen la avaricia y por el contrario son pródigos, gastan cuanto tienen, viven con el día y el porvenir jamás los inquieta. En fin, todo da a conocer que el indio es egoísta. En medio de su flema y de su apatía general, debemos salir de ellas cuando se trata de sus intereses particulares, de su pueblo, de su habitación o de sus terrenos. Por lo demás, para el indio no hay patria, gobierno ni instituciones, todo lo ve con indiferencia. En resumen, el indio solo tiene las virtudes propias de la resignación, resultado natural de los tristes acontecimientos que le han educado.